mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada y quiero compartirles un recuerdo, algo que me pasó de una manera fantástica. En la juventud, o mejor dicho, en la infancia, tuve la fortuna de ir a escuchar una ópera, se llamaba El Cantar de los Anillos Nibelungos. Sonaban cosas muy extrañas, muy locas. Años después, tuve la oportunidad de escuchar también a Wagner con El Ocaso de las Valquirias y se me hizo fantástico. ¿Por qué les cuento esto? Porque la música tiene una capacidad de impactarte, pero luego hay que tener los oídos bien abiertos y el alma así, con muchas ganas de poderse dejar traspasar por esos sentires, por esas emociones, por esos ritmos y sonidos que te tocan de a poco y de a poco te van construyendo. Les invito a que se queden conmigo en Ciencia Aplicada. ¡Ea! ¿Qué tienen en común una carta, un zapato, una estrella y una rosca? El Día de Reyes es quizá la única tradición cultural y religiosa occidental que implica un supuesto evento astronómico. Acompáñame hoy a tratar de desentrañar qué hubo detrás de la estrella de Belén, que hipotéticamente dirigió a unos sabios hace más de 2000 años. Esto es Puebla Científica. Uno de los primeros personajes que estuvo interesado en tratar de explicar el supuesto evento astronómico que tuvo lugar en Belén fue el astrónomo Johannes Kepler, en plena época renacentista. Él intentó indagar con ayuda de la ciencia, específicamente con astronomía, el origen de la leyenda bíblica. ¿Qué se ha encontrado desde entonces, 4 siglos más tarde? Por definición, Jesús habría nacido en el año 1 después de Cristo, pero lo cierto es que el año de su nacimiento no se conoce con precisión. La mayoría de las investigaciones históricas apuntan a que este evento no pudo ocurrir después del año 4 a.C., pues en este murió Herodes, gobernador de Judea y mencionado en los relatos bíblicos. Kepler, que además de ser uno de los astrónomos más importantes de la época, practicaba la astrología y era muy devoto, ubicaba este acontecimiento alrededor del 6 o 7 a.C. Entre estos años él calculó con las herramientas astronómicas disponibles que dominaba a la perfección que una conjunción similar a la que él mismo presenció antes de la aparición de una supernova en 1604 había sucedido. Las conjunciones son eventos astronómicos que se repiten en promedio cada 20 años aproximadamente y consisten en que 2 o más planetas se ven muy juntos en la misma región del cielo. En 1603 se dio una conjunción triple de Júpiter, Saturno y Marte, y Kepler calculaba que este fenómeno, combinado con la aparición de una supernova en el cielo, podría explicar el relato de una estrella que guió a los astrónomos o magos de aquellas épocas. Sin otra prueba disponible, el nacimiento del personaje histórico del que habla la Biblia tiene una incertidumbre de unos 7 años. ¿Cuántos eventos astronómicos de relevancia pudieron ocurrir en este periodo de tiempo? Decenas. El cielo es un sitio más emocionante de lo que pensaba Kepler. Se ha identificado que como mínimo ocurrieron 9 conjunciones planetarias entre el 7 a.C. y el 1 después de Cristo. La razón de que estas sucedan con tanta regularidad es que todos los planetas se mueven en el cielo en una región estrecha conocida como eclíptica, por lo que es muy probable que en algún momento se acerquen en la misma región celeste. Además, se observaron alrededor de 3 cometas por aquellas épocas en todo el mundo, según investigaciones recientes. Esto tampoco es tan raro como podríamos pensar. Tan solo entre los años 1996 y 1997 pudimos observar a los cometas Hyakutake y Hale-Bopp. Parece que la aparición de cometas como candidata a la explicación de una estrella guía, sin embargo, es una mala elección. Típicamente los cometas están asociados a malos presagios, como la aparición de la gran epidemia de gripe en Asia a finales de 1997. Más recientemente se ha sugerido que una hipernova, que consiste en la explosión de una estrella supergigante produciendo 10 veces más luz que una supernova convencional, podría haber ocurrido por la época del viaje de los Reyes Magos. Pero no se tienen registros en este fenómeno y, a diferencia de las conjunciones planetarias y los cometas, las explosiones de estrellas son eventos que no solo no son periódicos, sino que son imposibles de predecir, por lo que esta hipernova pudo haber sucedido en cualquier otra época de la humanidad. Las estrellas masivas queman enormes cantidades de combustible nuclear en su interior. Esto produce toneladas de energía que se convierten en calor, lo cual a su vez genera presión. De esta forma, las estrellas mantienen el equilibrio entre 2 fuerzas opuestas.
La gravedad de la estrella intenta compactarla para que sea la bola más pequeña y densa posible, pero el combustible nuclear que se quema en el centro genera una fuerte presión hacia el exterior. Cuando una estrella masiva se queda sin combustible, se enfría, y esto hace que la gravedad gane y el equilibrio de fuerza se rompa, por lo que la estrella de repente se desmorona. Imagina algo que tiene 1.000.000 de veces la masa de la Tierra, derrumbándose en 15 segundos. El derrumbe ocurre tan rápido que crea enormes ondas de choque que provocan la explosión de la parte exterior de la estrella. Esto es una supernova. Mucho se ha escrito y tratado de investigar en torno a la mítica aparición de una estrella que supuestamente guió el camino de 3 sabios, mejor conocidos como magos, hace más de 2 milenios. Pero ni las conjunciones planetarias, explosiones de supernovas o hipernovas, así como el paso de los cometas, parece dar una explicación plausible para la estrella de Belén. Parece también muy poco científico, aunque no lo era en los tiempos de Kepler hace 416 años, invertir esfuerzos en una investigación de un relato legendario y aparentemente sesgado, y bastante supersticioso. Hay que recordar que la estrella de Belén solo es mencionada en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué concentrarnos en dar explicación a esto en tiempos donde los neutrinos y el estudio de los planetas extrasolares nos están dando pistas del origen del universo? Sería como si la oceanografía actual se concentrara en seguir buscando la Atlántida, una isla mítica mencionada en los diálogos de Platón, o como si la geología estuviera discutiendo qué minerales conformaron el Monte Olimpo, el hogar de los dioses griegos. Sin duda, los mitos son una parte importante de la cultura y las tradiciones. Saber que la ciencia en ocasiones no va a explicar un relato mítico no pretende acabar con los rituales que se lleven a cabo alrededor de él. De igual manera, los y las astrónomas disfrutaremos partir la rosca de Reyes el próximo 6 de enero, esperándonos sacar el premio mayor del niño y tener que invitar los tamales. A lo que sí te invitamos es a seguirnos en nuestras redes sociales y te deseamos un excelente inicio del año 2023. Seguimos por acá en Ciencia Aplicada. Hola gente, mi nombre es Daniel Anaya, estoy en Ciencia Aplicada y el día de hoy tengo a un entrevistado genial. Y esta entrevista me gustaría hacerla como muy sensible porque, pues, en algún momento cuando yo fui niño nunca me imaginé llegar en donde me encuentro al día de hoy. Si tuviera la oportunidad de preguntarle a mi niño, a esa cosa que fui cuando era muy pequeño, de qué se imaginaba que íbamos a hacer cuando fuéramos adultos, pues no sé si él hubiera respondido esto que estoy haciendo. Y en la misma lógica, pues a este invitado súper chido, súper buena onda, que es David Pérez Olmedo, pues me gustaría hacerle la entrevista y las preguntas en ese son. Pues David, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Querido Daniel, pues me siento muy contento, muy emocionado y además muy agradecido por la oportunidad de platicarles un poco acerca de la música y de las orquestas sinfónicas. Súper, David. Oye, primera pregunta. Cuando estabas muy chavito, cuando eras muy niño, ¿te imaginaste llegar en algún momento a dirigir, no sé, una orquesta y dirigir un montón de personas, tener un montón de personas a tu mando? Y no es por la cuestión jerárquica, sino imaginarte llevar a cabo toda la simetría, la conjunción de un conjunto de personas que pues responden a un sentido o a un punto en común, que es la música. Cuéntame un poquito cómo ha sido esa historia. Claro que sí, querido Daniel. Pues fíjate que nunca me imaginé de niño, incluso de adolescente, tener la oportunidad de dirigir una orquesta. Pero fíjate que un día, cuando tenía 13, 14 años, vino aquí a Puebla una orquesta sinfónica de los Estados Unidos, una orquesta juvenil de Texas. Y entonces tuve la oportunidad de escuchar una obra magnífica
que es la Novena Sinfonía de Dvorak, y ver a un director haciendo que los músicos generaran música. No manches, qué interesante. Y pues bueno, la segunda pregunta que te quiero hacer, y creo que es importantísima, ¿qué tan difícil es ser director de orquesta? Yo entiendo que primero tienes que ser músico, pero luego pues la gente como yo no sabemos exactamente qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tiene que acontecer para que te conviertas en un director de orquesta. No sé, ¿nos podrías contar un poquito de eso? Claro que sí, Daniel. Mira, la dirección de orquesta implica prácticamente todos los aspectos que se necesitan para ser músico. Desde luego tienes toda la razón. Primero uno tiene que ser músico. En mi caso tengo una formación desde muy pequeño en el piano, en la guitarra clásica, en la flauta transversal. También incluso hice rock en algún momento. Toco un poco de batería y de percusiones. Pero bueno, básicamente el director tiene que formarse en diferentes áreas. No necesariamente tiene que tocar todos los instrumentos, que es, digamos, uno de los tabúes más comunes. Súper, qué interesante. Oye, algo que me parece fundamental para el programa es que le cuentes a la gente, o más que le cuentes, que le invites a acercarse pues luego a otros tipos de música, a otros tipos de escenarios, a otros derroteros para rápido, ¿no? Porque regularmente, y no está mal, pues solamente tenemos música popular, la que escuchamos en los micros, ¿no? En la combi, en el coche, cuando podemos, ¿no? En el baño, inclusive, toda esa música que está sonando, pero luego nada más nos centramos en algún tipo muy específico. Y pues sí me gustaría que invitaras a la gente a escuchar otro tipo de cosas y que le dieras alguna razón, ¿no? Básicamente. Claro que sí, Daniel. Pues mira, yo considero que la música es música, no importando la que sea. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos escuchar cualquier tipo de música que nos va a llenar, sin necesidad de tener que entender o conocer otros tipos de músicas. Sin embargo, sí es importante invitarlos a que se sumen a escuchar diferentes tipos de música. Y afortunadamente la historia nos ha dejado diferentes momentos. La música de orquesta en particular es muy interesante porque tenemos la oportunidad de escuchar un colectivo de 40, 50, 100, 150 personas en escena, conectando sus corazones a través del sonido, interpretando música pensada para ser escuchada. Te agradezco un montón, David, y ya para cerrar, nuestro programa va dirigido a adolescentes. ¿Qué le podrías decir a todos estos chicos para que se arriesguen a no solamente a escuchar, sino a estudiar alguna profesión que tenga que ver con la música? Para nosotros es muy importante tener este impacto con los chavos, con la gente, en torno a la ciencia, la cultura, el arte, la historia, y pues sería muy interesante pues que tú les dijeras, ¿no? O les dieras un mensaje para que se acerquen, no solamente, como te decía, a escuchar, sino también a estudiar y trabajar, porque es bien importante. Desde luego, Daniel, yo también considero que el estudio y trabajo son dos momentos muy importantes en los procesos formativos, pero también en la vida cotidiana. Y si tienen la inquietud de estudiar música o algún instrumento, háganlo. No se queden con las ganas de intentar tocar una guitarra, una batería, una flauta o un violín. Yo siempre digo que no conozco a alguien que no le guste la música. Entonces, por lo mismo también no creo que exista alguien que no le gustaría intentar producir sonido a través de algún instrumento. Acérquense a hacer música, inténtenlo, porque van a ver que los va a acompañar toda la vida. La música y el tocar un instrumento es también un compañero de vida muy interesante, independientemente que en un futuro los llame a alguna otra profesión. David, te agradezco un montón la entrevista, ha estado genial y pues bueno, te dejo la invitación abierta para que nuevamente podamos tener y echar el chismecito en torno a todo esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Ciencia Aplicada y a ti, Daniel, por esta entrevista. Me siento muy contento y agradecido y los invito a que se acerquen al mundo de la música. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. ¡Ea! Yatel, ¿sabías que existe un museo dedicado al arte religioso en Puebla? Sí, Angie, te refieres al Museo de Santa Mónica, ¿no? Así es. ¿Platicamos sobre él?
Yo soy Ángela Bonilla. Y yo, Yatzel Roldán. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. Los sacerdotes Julián López y Francisco de Reynoso propusieron establecer un asilo para asistir a las mujeres casadas de familia noble, que se quedaban solas cuando sus maridos hacían viajes de negocios. Sin embargo, esta idea no prosperó y fue en 1606 que se fundó una casa de recogimiento con el fin de darles asistencia espiritual y material. Con este fin, el primero de los canónigos puso a disposición 5 casas que él poseía dentro de la ciudad, y el segundo aportó una cantidad de capital para la construcción de la casa, que llevó primeramente el nombre de Santa María Egipciaca. Tiempo después, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz la cambió de lugar y le dio el nombre de Recogimiento de Santa María Magdalena. En las casas que quedaron libres, fundó un colegio para doncellas y viudas pobres con la advocación de Santa Mónica. La fundación fue confirmada por el Papa Inocencio XI a través de un documento publicado el 14 de septiembre de 1682. Sin embargo, al año siguiente, el obispo cambió la idea y de presentar un proyecto para transformar el colegio en monasterio de Agustinas Recoletas, bajo la advocación de Santa Mónica, durante el mes de agosto de 1683. La construcción del monasterio finalizó durante el siglo XVIII, pero en 1686 hicieron profesión las primeras 6 religiosas y ellas tomaron posesión de los departamentos, oficinas y capilla, y eligieron a Santa Mónica, madre de San Agustín, como patrona a través de un sorteo. En la Guía de Patrimonio Religioso de Puebla se cuenta que poco a poco el colegio prosperó, y Santa Cruz decidió instituir un convento de Agustinas Recoletas, para lo cual recibió la aprobación del rey Carlos II y de Roma en 1688. Los terrenos para la construcción del templo y el monasterio fueron donados por el capitán Jorge Cerón Zapata, y en su testamento destinó 20 dotes perpetuas y diversos bienes para la manutención de las religiosas. El convento era un lugar de claustro total, por lo que no se permitía la entrada de gente externa para visitar a las monjas. Las monjas tenían acceso al mundo exterior a través de los coros bajo y alto por una pequeña cancela por la cual escuchaban misa y comulgaban. Como un lugar de claustro total, las religiosas vivían toda su vida en el lugar. Incluso, al morir, sus restos eran sepultados en un lugar debajo del coro bajo. Además, en el coro alto se conserva el corazón del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, ya que él pidió que lo más importante de él se quedara en las Agustinas Recoletas de Santa Mónica, a quienes llamaba sus hijas más queridas. Con las leyes de reforma, el convento fue vendido a particulares. No obstante, las religiosas continuaron viviendo en él de manera clandestina. Se cuenta que fue el detective Valente Quintana quien descubrió y dio a conocer la existencia de monjas enclaustradas el 18 de abril de 1934. A partir de esta noticia, las autoridades otorgaron 48 horas a las religiosas para abandonar el convento. Se dice que para poder esconderse de las autoridades, las religiosas establecieron como fachadas oficinas civiles. A través de ellas se les proporcionaban alimentos e insumos a través de una pequeña puerta. El inmueble se incorporó al Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1940. El templo, que está a un costado del exconvento, es muy conocido por resguardar una de las imágenes más veneradas por los poblanos, el Señor de las Maravillas, conocido antiguamente como el Señor de la Caída. Su fiesta se celebra cada 1 de julio y es una de las imágenes que participa en la procesión de Viernes Santo. Es un inmueble que respeta las normas de las edificaciones conventuales. Una sola nave sin atrio y 2 puertas, la principal y la procesional. El interior conserva su coro bajo y alto, los cuales forman parte del Museo de Arte Religioso. El templo y sus altares conservan una decoración neoclásica. El altar mayor está dedicado a la Virgen de Fátima y en los laterales se encuentran la Virgen de la Consolación y Santa Mónica, vestida de manera simbólica con el hábito de la Orden Agustina. En uno de los muros hay unos nichos en los que se observan las esculturas de los 2 benefactores principales del convento, don Jorge Cerón Zapata y el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. Detrás de la urna del Señor de las Maravillas se encuentra una pintura de gran formato que representa una alegoría de la fundación del convento. Como muchos edificios antiguos, el exconvento de Santa Clara es escenario de diversas leyendas. Por ejemplo, a las religiosas de este lugar se les ha atribuido la creación de uno de los platillos más importantes de la culinaria poblana, el chile en nogada. En el actual museo hay 23 salas de exposiciones permanentes repartidas entre planta baja y alta. Hay diferentes salas dedicadas a mostrar la manera en la que vivían las religiosas.
Así, por ejemplo, hay una sala llamada de los placeres, en donde las monjas se aseaban y según las reglas asignadas, esto podía suceder solo una vez a la semana. En la sala de reuniones se les otorgaba las tareas a realizar, dependiendo del oficio al que se estuvieran destinadas, como cocineras, como cuidadoras de los huertos, etc. La cocina aún conserva algunos utensilios originales como cazuelas, orejones de barro, ollas de diversos tipos y tamaños, metates, entre otros artefactos, y un área en donde se encontraban los fogones forrada de azulejo tipo talavera. Entre la cocina y el comedor hay un área conocida como alacena, que es un cuarto de paredes gruesas, que tenía el fin de mantener los alimentos frescos. Algunas de las piezas más interesantes y llamativas de las expuestas dentro del museo son un conjunto de pinturas de terciopelo. Estas piezas de gran formato fueron realizadas durante la primera mitad del siglo XIX y representan pasajes de la vida de Cristo. Su particularidad reside en la técnica empleada, que es óleo sobre terciopelo, lo que otorga un efecto de movimiento y perspectiva. El uso de terciopelo como soporte proviene de Europa, especialmente de países como Italia, Francia y España, en donde fue muy utilizado durante el siglo XIX. Una de las particularidades de esta técnica es que no requiere de una capa de preparación elaborada con carbonato de calcio, la que sí es necesaria en las obras al temple y al óleo. Así, la aplicación del óleo es directa sobre el terciopelo, sin una preparación previa. Lo que se modifica es el tiempo de secado y la cantidad de color y solvente utilizado. Su autor fue Rafael Morante, un pintor indígena cholulteca, autor de 5 óleos. Sobre la leyenda de la creación del chile en nogada en este convento, recientemente la investigadora Lilia Martínez publicó un artículo en el que aclara que el relato que hemos escuchado más de una vez es solo una mención de la imaginería popular. A partir de una investigación exhaustiva de archivo y de diversas fuentes bibliográficas, Lilia Martínez encontró que la fecha de visita de Agustín de Iturbide, a quien supuestamente se le sirvió por primera vez este delicioso platillo, fue el 8 de agosto de 1821, y no el 28 de agosto, como cuenta la leyenda. Además, ha hecho una especie de rastreo arqueológico y genealógico de este platillo, a través de recetarios y otras fuentes que le han permitido concluir que los chiles en nogada son producto de la historia. Esto es, los chiles rellenos como preparación en las cocinas poblanas han existido desde hace mucho tiempo y en algún momento del siglo XX estos se fundieron con la nogada, para dar como resultado el plato veraniego representativo de la culinaria poblana. La misma Lilia Martínez afirma que fue en la celebración del centenario de la batalla del 5 de mayo, en 1962, que los chiles en nogada entraron con bombo y platillo a los restaurantes de la ciudad, con lo que su promoción se volvió un trabajo serio. Ya en el siglo XXI, su receta se encuentra en diversos recetarios y guías gastronómicas, haciéndolo oficialmente un representante de la cocina mestiza de esta ciudad. Gracias por acompañarnos a conocer la historia de este particular e interesantísimo lugar. Recuerden que recibimos sus comentarios y anécdotas a concitep.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.